Dicen los entendidos, entre los que no me cuento, que uno de los mayores peligros para una nave espacial que tiene que reingresar en nuestro planeta es la trayectoria y el ángulo preciso durante el descenso. Porque, dicen, si el ángulo es demasiado bajo o superficial, la nave rebotará en la atmósfera. Y si es demasiado pronunciado, podría desintegrarse. Es decir, un error de solo una fracción de grado puede terminar en una catástrofe. Algunos se preguntará qué tiene esto que ver con lo que estamos celebrando. Es que si alguno piensa que estoy por cargarlo a Francisco. No es así. En realidad, me parece que puede ser un modo moderno de explicar algo que hemos escuchado en la segunda lectura tomada de la Epístola a los Hebreos, y que empezaba así. Es preciso que prestemos mayor atención a lo que hemos oído para que no nos extraviemos. Parece que el autor de la carta conocía algo del arte de navegar, porque en este párrafo hay, dicen los entendidos, dos términos marineros. Uno es el que hemos traducido como extraviarnos, para que no nos extraviemos, y cuyo sentido original es en realidad pasar flotando. Por eso el padre Bober, en la versión de la Biblia que él tradujo, puso esta expresión de esta manera: no sea que seamos arrastrados a la deriva. Y muy parecido la de San Jerónimo en latín, y que traducida al castellano sería algo así como flotar de largo. La intención del autor de esta carta es advertirnos que debemos estar atentísimos a no errar la entrada al puerto de la salvación, lo que en la antigüedad podía tener efectos tan catastróficos como un mal ángulo para una nave espacial que reingresa en la atmósfera. Porque cuando los barcos se movían en parte a vela, impulsados por los vientos, y en parte a remo, si fallaban la embocadura al canal por el que se ingresaba a algunos puertos determinados, podían terminar arrastrados por las corrientes hasta lugares donde la nave encallaba o se embancaba, terminando por ser destrozada por las olas. Los naufragios eran muy comunes, y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se relatan varios. Con esta imagen, el autor de la carta nos advierte entonces que debemos tener mucho cuidado con anclar firmemente nuestra mente y nuestro corazón en aquello que puede salvarnos de la deriva interminable y quizá del naufragio. Y el autor de la epístola continuaba entonces diciendo que lo único que puede librarnos del desastre es, son palabras suyas, tener con fuerza lo que hemos oído. Tener con fuerza lo que hemos oído. Y esta es precisamente la segunda palabra tomada de la jerga náutica. Porque la palabra tener con fuerza o sostener la usaban los marineros griegos para referirse a la acción de amarrar un barco o atracarlo en el puerto o fondeadero, como testimonian escritores como Herodoto, Eurípides, Sófocles y muchos otros. Hay que amarrarse, por lo tanto. ¿A qué? Nuestro autor continúa diciendo: a lo que hemos oído o a lo que nos han enseñado. Advertencia realmente muy actual para este tiempo de hundimientos y desastres en la fe por haber dejado de clavar el ojo del alma en la sólida verdad enseñada por los evangelios y los maestros propuestos por la Iglesia de siempre. De hecho, ¿cuántos han dejado de ser católicos, y algunos de ellos ni siquiera han caído en la cuenta de que las corrientes marinas los han alejado del seguro puerto hacia las turbulentas aguas del relativismo, cuando no de la misma herejía? Lo que hemos oído entonces, lo que hemos oído ¿de quién? Sigue diciendo luego el autor: del Señor y de sus apóstoles. Porque el texto continúa así: la cual palabra, que es la que hemos oído, comenzó a ser anunciada por el Señor y nos fue luego confirmada por quienes la oyeron,
testificando también Dios con señales y prodigios, con toda suerte de milagros y dones del Espíritu Santo, repartidos según su voluntad. Por lo tanto, se está refiriendo al Evangelio predicado por Cristo a sus apóstoles y discípulos, transmitidos por ellos a los lectores de esta carta a los hebreos y de estos a todos los demás, llegando así a nosotros. Es decir, es la tradición viva de la Iglesia, llamada aquí mensaje o palabra salvífica. Esto vale para todos, pero principalmente para el sacerdote, el cual no solo debe ser un hombre de fe, sino maestro de la fe. Como dice San Pablo, hablando de su propia misión, que es una misión sacerdotal, y escribiéndole a otro sacerdote, que es Timoteo, le dice así: yo he sido constituido heraldo y apóstol, maestro de los gentiles en la fe y en la verdad. Y nuevamente a otro de sus discípulos sacerdotes, Tito: Pablo, siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, para llevar a los escogidos de Dios a la fe y al pleno conocimiento de la verdad que es conforme a la piedad. Y nuevamente a Timoteo: procura ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe y en la pureza. Y también a este mismo: corre al alcance de la fe, es decir, hay que correr, no basta con caminar. Y además hay que pelear, como le dice también siempre a Timoteo: combate el buen combate de la fe. En nuestros tiempos, si no se quiere poner en peligro la fe, esta tiene que ser muy fuerte. Una fe débil, tibia, poco inteligente, dubitativa y superficial, hoy en día yerra el puerto y termina a la deriva, como temía el autor de la epístola a los hebreos. Por eso, Francisco, si quieres ser en tu vida un faro, tu fe tiene que brillar con especial intensidad, al menos con 3 cualidades. No son las únicas, son las 3 que voy a destacar ahora. La primera es la robustez en la adhesión a Dios revelador, a la palabra de Dios revelada y a la Iglesia que la custodia y proclama, sobre todo en sus símbolos, como el de Nicea, cuyo 1700 aniversario estamos celebrando este año. Porque la fe es una adhesión del Espíritu a las verdades reveladas por el mismo Dios y una respuesta a la comunicación divina. Por tanto, tiene que ser robusta, firme y sin vacilación alguna. La fe de Pedro, al hundirse en las olas del lago, era vacilante todavía. Tenía fe, por eso gritó al Señor: Señor, sálvame. Pero era remisa, por eso no lo mantuvo a flote. En cambio, poco después, fue firme al confesar ante la deserción de muchos discípulos y ante la pregunta del Señor: ¿también vosotros, ustedes, quieren irse? Él le dijo: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y robusta fue ciertamente la fe de Abraham, a quien llamamos padre de los creyentes, quien contra todas las expectativas humanas y carnales y sin vacilación alguna creyó verdadera la promesa de Dios. Por eso dijo San Pablo de él en la carta a los Romanos: creyó contra toda esperanza humana, que había de ser padre de muchas naciones, y no flaqueó en la fe al considerar su cuerpo anciano, pues ya era casi centenario. Robusta es la fe del soldado romano elogiado por el mismo Jesucristo. En verdad os digo que en nadie de Israel he hallado tanta fe. Y también la de la humilde cananea, capaz de arrancar milagros a un Dios que parecía esquivarle lo que le pedía, hasta que éste termina por elogiarlo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Ojalá Dios tejiera algún día de alguno de nosotros un elogio parecido. De estos hombres y mujeres de fe debemos aprender nosotros la lección. Pero además de firme, debe ser ilustrada, lúcida, es decir, no rudimentaria. Una fe, como decía San Anselmo,
que busque la inteligencia, el entender su objeto, y que haga del sacerdote, como dice también el mismo santo, una persona que lucha por elevar su alma a la contemplación de Dios y se esfuerza en comprender lo que cree. Comprender lo que cree. Tu fe, por lo tanto, Francisco, debe ser capaz de dar razón de lo que cree y espera, como nos dice San Pedro. Hoy no alcanza con una fe embrionaria, inicial, elemental o básica. Si es así, terminarán tragándola los sofistas y embrollones. Vivimos tiempos de confusión, profetizados por San Pablo a Timoteo, el cual decía así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe por prestar atención a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Y añade el mismo apóstol: si tú enseñas la verdad a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, alimentado con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido fielmente. Rechaza en cambio las fábulas profanas y los cuentos de viejas. Predica y enseña estas cosas. Procura ser para los creyentes modelo en la palabra, en el comportamiento, en la caridad, en la fe, en la pureza. Vela por ti mismo y por la enseñanza. Persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Esto es muy importante. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que muchos pecan por no buscar conocer mejor su fe. Eso es una obligación que tenemos. Es una obligación de todo cristiano. La ignorancia de muchos puede ser realmente culpable y gravemente culpable, dice el Catecismo. El Espíritu Santo dice, con palabras mucho más fuertes todavía, por el profeta Oseas, lo siguiente: por haber rechazado tú el conocimiento de las cosas santas, yo te rechazaré a ti del sacerdocio. Porque has olvidado la ley de Dios, yo me olvidaré de tus hijos, o sea, de aquellos que te han sido encomendados. Si tu fe no es lúcida, terminarás engañado y engañando, como tantos hoy en día, que quizá sin ser malos, están equivocados por ser ignorantes de su fe. Pensaron que con un poco de formación bastaba, pero esta, como la lámpara con poco aceite de esas muchachas imprudentes de la parábola del Señor, se apagó en medio de la noche y ya no pudo volver a encenderse. Hoy tenemos necesidad de anclar nuestra fe en la teología de los grandes doctores, porque hay errores para todos los gustos, algunos muy groseros y fáciles de identificar, pero otros oscuros, espinosos y complejos. Este no es tiempo para andar leyendo teólogos superficiales y pavos, sino los que tienen la talla de un Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Jerónimo, Bernardo de Claraval, Juan de Ávila, Catalina de Siena, e incluso paganos como Platón y Aristóteles, si bien es el caso. Y sin desdeñar tampoco a los grandes de todos los tiempos, incluso los de los nuestros, aunque parezcan ser muy pocos. Porque los tiempos tormentosos y oscuros requieren gigantescos faros y reflectores, no farolitos de queroseno ni velas de sebo. Y finalmente la fe del sacerdote debe ser vital, activa, fructuosa, porque es desde ella que se genera el reino de Dios. San Pablo en la carta a los Gálatas habla de una fe actuada en la caridad, dice. La caridad la pone en acto, la vitaliza, pero es la fe la que construye, conquista y realiza la obra de Dios. Santiago dice, mis obras te mostrarán mi fe. Y ese es el examen que nos van a pedir. El examen de nuestra fe será el examen de las obras de nuestra fe. No nos dirán, recita el credo, sino, muéstrame tu fe. Por eso, uno debe preguntarse, ¿cuáles son las obras que han nacido de mi fe? ¿Dónde están las obras que dicen cuál y cómo es nuestra fe? Si hoy me pidiera Dios cuenta de esto, ¿qué le mostraríamos? ¿Cuántas almas convertidas?
¿Qué hogar cristiano construido? ¿Qué matrimonio salvado a pesar de las dificultades? ¿Cuántas vocaciones suscitadas? ¿Cuántos pobres atendidos? ¿Cuántos enfermos cuidados? ¿Qué política cristianizada? ¿Cuántos templos levantados? ¿Cuántos agrarios plantados en este mundo pagano? ¿Cuántos pecadores confesados? ¿Cuántos enemigos hemos reconciliado? ¿A dónde hemos ido a predicar? ¿Qué hemos enseñado? ¿Qué batallas hemos luchado? ¿Qué calumnias hemos padecido? ¿Qué mortificaciones hemos abrazado? Si la fe no actúa, se agarrota y se seca. También en la carta a los Gálatas decía San Pablo: vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque creemos en Jesucristo, lo predicamos, lo adoramos. Buscamos que los hombres lo conozcan, lo amen, le abran sus corazones. Porque creemos que es Dios y es Rey, queremos que sea conocido como Señor y soberano de la sociedad, de la política, de la economía, de la literatura, de la escuela, de la enseñanza, de la medicina, del deporte, del periodismo, de las familias, de los matrimonios, de nuestras oficinas, de nuestros supermercados, de nuestros talleres, aulas y así, de lo más importante a lo más trivial. Y si no se nos mueve un pelo por conquistarle un palmo de tierra o al menos un alma, entonces quizás tengamos fe, pero ésta esté agonizando. Porque los demonios también creen, dice Santiago, apóstol, pero no aman. Tienen una fe muerta e infructuosa que de hecho no puede sacarlos del infierno. La fe viva obliga a batallar por conquistar este mundo. Por eso el apóstol San Juan decía en su primera carta: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Hoy el cristiano, el religioso y todavía más el sacerdote tienen que tener una fe conquistadora si no quieren que su fe se apoque, se atemorice y se paralice. Por eso, para terminar, quiero pedirle a nuestra Madre, llamada por la liturgia, entre tantos títulos, Virgen Intrépida. Y la explicación de ese título es justamente por el carácter de su fe. A ella, que es Virgen Intrépida, le vamos a pedir que nos dé sacerdotes de fe robusta, lúcida y fecunda. Ella, que creyó total y generosamente al ángel que le anunciaba de parte de Dios realidades más grandes que todo lo que la mente humana puede concebir. Que ella sostenga la fe de todos los sacerdotes, sobre todo de los más probados, de los que tienen que ser faros del mundo, de los que les toca deshacer los errores de nuestro tiempo e iluminar las conciencias, en particular de los que ahora comienzan su ministerio. Hoy Francisco, dentro de pocos días Reginald. Que nunca nos falten, que nunca callen y que nunca pongan la luz que Dios ha encendido en sus almas debajo de un celemín, sino en lo alto de la Iglesia y del mundo, para que Cristo, que es la luz del mundo, ilumine a todos los hombres.